Hoy estamos ahora con nuestro segundo invitado, Bruno Mata, Senior Business Developer de Facturante. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Bueno, un placer poder tenerte por primera vez aquí en el programa en Dimensión. Como le dijimos a Lisandro, también de modo virtual, aunque no sea presencial, pero estás de modo virtual, así que eso es importante que estés y te agradecemos. Como hacemos siempre, antes de empezar a hablar de Facturante, de la realidad, de la actualidad, de todo el tema, el embrollo impositivo, siempre en lo impositivo hay un embrollo. Creo que ustedes tienen una solución. De eso vamos a hablar en un ratito. Primero, para el que nos esté viendo, escuchando, que pueda conocer a quien está del otro lado de la cámara, el micrófono. ¿Qué se puede decir sobre Bruno Mata? Bueno, mi nombre, como bien dicen, es Bruno Mata desde ese lado. Trabajo hace más de 5 años en Facturante, siempre desde el lado comercial. Ujú. Comencé con lo que sería nuestro equipo de SME, que son nuestros clientes por ahí más chicos, y ya al poco tiempo empecé a manejar lo que serían las empresas de más complejidad, ¿no? Podemos decir, ya sea por la cantidad de volumen de comprobante que realizan o por las necesidades, tanto sea con arca como técnicas. Ujú. Bien, primero vamos a poner contexto. Sin entrar en lo que están haciendo, lo que hace Facturante y demás, eh, digo, ¿cuál es la realidad, la complejidad? Como siempre digo, son en general dolores de cabeza, los temas impositivos, las fechas, los plazos a cumplir. eh, en algún momento eran los papeles que había que ir a presentar. ¿Cómo viene esa digitalización a nivel general, digo, ¿no? De ese ir y hacer una presentación que no la hacía uno, la hacía un contador, digo. Claro. Eh, digo, ¿cómo fue evolucionando eso? Mira, tuvimos un proceso que apuró todo, ¿no? Que de alguna Ujú. manera fue un golpe de horno muy importante que fue la pandemia. De alguna manera ahí la gente se tiró a lo que vendría a ser el e-commerce y se vio obligada a generar la factura electrónica o estar más en tema de alguna manera, ¿no? Ujú. Algo que antes, como vos decías, estamos acostumbrados al papel, al contador, a lo de siempre, pero siempre termina siendo un dolor de cabeza, ¿no? Algo que dejas para último momento, que te termina gastando tiempo, que para un emprendedor, por ejemplo, bueno, es tiempo vital para seguir buscando oportunidades de vender, ¿no? Y no Sí. gastar tiempo en lo que es la facturación. Hoy en día, todo lo que es Arca ahora, ¿no? Ujú. Cambiamos de nombre hace no tanto, está más ayornado con lo que es la parte digital y todo el que vende por Mercado Libre o por cualquier tipo de e-commerce o marketplace, bueno, tiene en la cabeza lo que es el tema de facturación electrónica. Ujú. Hablabas de emprendedores, por ahí también el caso de monotributistas, de gente que se ve inmiscuida en estos temas de impositivos que por ahí, como te decía antes, no están acostumbradas a plazos, vencimientos, por ahí ni siquiera sabe que se tienen que adherir a Claro. ningún tipo de plan o régimen. Están más facilitadas las cuestiones estas, hay apoyo, vamos a decir, contable, entre comillas, porque no es lo mismo que un contador, pero digo, ¿se guía a la gente de alguna manera con lo que son las apps y los medios digitales? Sí, por supuesto, ya de por sí, bueno, ya ahí entrando un poco más en lo que es facturante, es una herramienta que los va a ayudar a generar la factura sin ellos tener un conocimiento real del comprobante, ¿no? Ujú. Desde los trámites que previamente tenés que realizar en Arca para generar factura electrónica, como el tipo de comprobante que se tiene que hacer, las fechas, los plazos, cuando, por ejemplo, es a a mes vencido lo que sería ese comprobante. Sí, es totalmente transparente y es lo que, bueno, empresa como facturante busca resolver, ¿no? La complejidad fiscal de Arca, bueno, ya no sea complejo, ¿no? Ujú. Que sea realmente como ingresar a cualquier app y poder resolverlo. Bien. Em, Ahora sí vamos a entrar a lo que es Facturante de lleno. Sí, ¿A qué es lo que se dedican? ¿Para quiénes trabajan? ¿Y bien. qué es lo que pueden encontrar en Facturante? Facturante es una herramienta que se dedica a simplificar y automatizar procesos de facturación. Sí, Ujú. hace más de 10 años que estamos en el mercado. Por suerte, como te decía, la pandemia fue un gran crecimiento para nosotros. Hoy tenemos más de 20.000 clientes que emiten más de 100 millones de comprobantes al año.
Así que, bueno, movemos una gran cantidad de volumen a la hora de facturar. Y a lo que refiere los clientes, la verdad nosotros somos cross industria y cross tamaño, ¿no? Ujú, Como bien dijiste, tenemos clientes que son monotributistas, emprendedores, pero empresas de grandes tamaños también, que por ejemplo están en cualquier shopping del país y la factura la emiten con nosotros, tanto de sus locales físicos como de sus e-commerce. ujú. O sea que pueden mover esa cantidad de datos desde una o dos facturas, no sé, alguien que hace, no sé si están con los que hacen delivery por aplicaciones y demás que tienen que adherirse, que por ahí emiten una o dos facturas a clientes grandes que, bueno, tienen un flujo Exacto. importante. Exacto, para un monotributista que necesita emitir algún comprobante, como bien decís, hacia una empresa o porque tiene un emprendimiento no habría ningún inconveniente, o empresas que facturan cientos de miles de comprobantes al mes. Ujú. Un tema que está, digamos, no está en realidad en las últimas horas, sino que se avisó, si no tengo mal entendido, el 13 de febrero. Muy bien, Pero como Real. siempre, todos dejamos, y me incluyo, todo para último momento. El RG 5824/2026. Te digo esto, parece el código de serie de un celular, pero no. Bruno, si nos podés explicar de qué se trata. Bien, la RG que nombraste, la 5824 del 2026, lo que marca es o realiza que Ujú, ciertas empresas que antes no estaban obligadas a facturar, bien. estén obligadas a facturar factura electrónica específicamente. Entre los rubros que marcó esta RG, los que más se destacan son las compañías de seguros y Ujú, los bancos. Antes estaban obligados a informar de otra manera lo que es los movimientos de sus clientes y de la propia empresa desde ese lado. Ahora deben realizar factura electrónica. Esto ya está aprobado y justamente entra en rigor el 1 de julio de este año. un Como mes. bien dije, las empresas que nombré, imagínate, son de un volumen altísimo, ¿no? Y de Claro. algo que a lo que no estás acostumbrado con tan poco tiempo es muy difícil de organizar, porque por ahí no tenés los sistemas preparados para eso, nuclear la misma información que se necesita para generar un comprobante en un solo sistema, capaz. Ujú. Pero bueno, vuelve esto, ¿no? Que estas empresas estén obligadas a facturar. Bien, falta, vos dijiste, 1 de julio, mundial Nada. de por medio. Por más que sea todo digital, si alguien tiene que apretar un botón, en esa 1 o 2 semanas que nos dure la emoción del mundial, eh, no va a haber quien apriete ese botón. Eh, Digo, ¿qué transición hay de eso que no tenían la obligación de presentar estos comprobantes digitales? Ujú. ¿Cómo lo hacían antes y cómo se tienen que adecuar a hacerlo ahora, no? Y antes lo hacían con un libro IVA general, por así decirlo, Ujú, no tenían un resumen general de todo lo emitido. Actualmente lo que hacen, bueno, tienen que convertir por cada operación o por una liquidación mensual, que también lo indica la RG, que es esta liquidación mensual digital, tienen que informar todo lo que realizan, lo que vendrían a ser cada uno de sus clientes, emitiendo una factura o a final de mes o, como decimos, por cada operación. ujú. Em, Por ejemplo, ah, el tipo de industria recomienda que emitan un solo comprobante al finalizado el mes, ¿no? Es más sencillo agrupar toda la información que cada una de las operaciones, porque imagínate que cada vez que haces algo en el home banking te llega una factura, ¿no? Sería raro. ujú. Eh, Digo, ¿está aceitado este mecanismo en general? Ustedes que están en más conocimiento, por lo menos, de lo que son los sistemas de ARCA. Sí, No sé si pienso en seguros, el millón de pólizas que emitan, de endosos y demás. Tener que agruparlos todo en una información o comprobantes mensuales, digo, debe ser un lote de datos enorme. exacto. Digo, llega a haber algún corte en el sistema, en la comunicación con Arca y volver a procesar todo otra vez. No sé cómo funciona eso, si nos puedes hablar un poco, si tenés A ver, conocimiento de eso. es una realidad para que todos sepan técnicamente, los web services de Arca están Ujú, habilitados para que cualquiera se pueda integrar, ¿no? bien, Obviamente como facturante bien lo hace, o como cualquier empresa con un equipo tecnológico lo pueda realizar. Hoy bien. en día lo que ofrece Facturante es eso, ¿no? Que 2 años de experiencia en el mercado nos hacen que si mañana Arca
está caído, nosotros sabemos qué tenemos que hacer para esperar que justamente ese comprobante se emita, cuándo volverlo a peticionar, en cuánto tiempo, o aguardar esa cola, ¿no? Desde ese lado. Porque puede pasar, Claro. obviamente, considerando aparte la cantidad de comprobantes. Luego, por ejemplo, esta RG es solamente un ejemplo, ¿no? En lo que va del año, en lo que va de esta gestión, en Ujú, realidad más de 20 cambios normativos que exigieron cambios a nosotros de desarrollo desde ese lado. Así que imagínate, cuando tu core de negocio no es la facturación y de repente el deseo de Arca es que el comprobante salga violeta, y tenés que volver a desviar a tu equipo de tecnología para que vuelva a desarrollar que el comprobante sea violeta, ¿no? Como un ujú. ejemplo muy border desde ese lado. Por supuesto, se entiende. Eh, En- Digo, uno piensa que por ahí bancos, seguros, si bien los seguros por ahí son un poquito más duros para algunos cambios y demás, vamos a decir que evalúan siempre el riesgo y el riesgo trae cambios y los cambios no gustan. Pero digo, uno los supone muy digitalizados, muy aceitados y demás. Eh, ¿Cómo es esa integración? Digo, si yo todavía soy banco, sí. aseguradora y no metí un sistema para poder tener al 1 de julio ya esto andando, funcionando, eh, los quiero llamar a facturante o el que sea, digo, ¿cómo es esa integración? Mira, Rápida, lleva tiempo. por suerte, desde que empezó este tema en febrero, hemos Ujú, tenido mucho contacto, como por ahí decís, por justamente el conocimiento de facturante o su tamaño en el mercado. Y esto hizo que empecemos a encontrarnos las situaciones que tienen los bancos o los seguros. Y como bien decís, no es algo que ya tenían organizado desde el comienzo. Y ahí yo siempre le digo a estos, bueno, a estos nuevos clientes que tenemos, ujú, para ustedes es un problema, para nosotros es una oportunidad, ¿no? Porque claro. es un cambio normativo que a nuestro negocio nos ayuda un montón desde ese lado. Ujú, Y entonces, obviamente, nosotros trabajamos en pensando en las soluciones más simples que pueda tener esa empresa. Sea, si la empresa desea igualmente integrar nuestras APIs y tener un flujo perfecto de trabajo o súper personalizado a lo que ellos necesitan, bueno, están disponibles nuestras APIs que están pensadas como para que se pueda integrar muy sencillamente a cualquier sistema en donde ellos tengan la información. O tenemos una solución que pensamos específicamente para este tema de la RG, ujú, que hace que con un archivo batch en donde ellos depositan la información necesaria para generar ese comprobante, sea por ejemplo un TXT, un CSV, pero con la información necesaria, correcto. mediante un protocolo de seguridad, porque obviamente son datos sensibles, entonces nosotros estamos certificados ISO 27001, entonces hay que hacer todo un protocolo de seguridad, puedan enviar esa información a facturante en ese archivo que descargaron de alguno de sus sistemas en donde nuclearon la información, y con esa información nosotros poder facturar. Ujú, Ahí, yéndonos un poco más técnico, hay un montón de procesos previos, hay informes en donde le indicamos si los datos están bien, si los datos no están bien, qué deberían hacer, qué no deberían hacer, y los comprobantes emitidos, ¿no? Pero realmente para el poco tiempo, bueno, es la opción que más seleccionaron, ¿no? Porque permite eso, que con un mínimo de esfuerzo de tecnología, que sería juntar la información, ya están facturando y ya resolvieron la RG y ya salen el 1 de julio. claro. Y luego, de julio en adelante, si quieren ir modificando, sumando APIs o lo que quieran, va a estar disponible, eso no hay problema. Ujú. Hoy, Como decías, tienen APIs para conectarse a cualquier core, a cualquier sistema que ya exacto. esté funcionando y si no, de los outputs que puedan tener como CSV, como TXT, como decías, digo, poder alimentarse de eso para poder por lo menos cumplir ahora el 1 de julio. Exacto, Eh, exacto. Hoy, en la fecha que nos encontramos, la prioridad es llegar al 1 de julio. Bien, ya dijiste que tuvieron varios contactos y demás, pero si tuvieras que establecer, por lo menos de lo que ustedes conocen, que fueran clientes o no, digo, bancos y Sí. seguros, ¿qué porcentaje, si podés arriesgar o estimar, está ya por lo menos con la herramienta lista para poder funcionar? No, la verdad, desde ese lado, en seguros, por ejemplo, yo me fue una sorpresa desde ese lado. Ujú, No soy una persona que esté al tanto de compañías de seguro y hay una cantidad muy grande y me sorprendió también la cantidad de comprobantes que realizan por mes. claro, Ahí te diría que el porcentaje está por debajo de lo que sería el 30%, por lo menos trabajando con nosotros, ¿no? Desde ese ujú, lado. En el tema bancos, nosotros ya teníamos experiencia porque las plataformas digitales de los bancos ya estaban obligadas a facturar y ya nos utilizaban. Entonces, los bancos de más de renombre ya enseguida
Agarraron nuestro teléfono, por Claro. suerte, ya lo tenían desde ese lado. Y en el tema de seguros, bueno, fue más un crecimiento, ¿no? Ujú. Sí puedo considerar que de las empresas de mayor renombre en seguros, bueno, ya por lo menos nos eligieron y eso nos pone muy contentos. Bien, bueno, eso deja tranquilos también a los asegurados, y a los de los bancos, bueno, a los que usamos cuentas saberes o lo que hagamos, movimiento que hagamos, más tranquilos todavía. Digo, son muchos, para entender el negocio de facturante, digo, son muchos competidores, hay mucha gente haciendo lo mismo. La ¿Fueron ver- pioneros? ¿Cómo es eso? la verdad que sí, somos pioneros en lo que vendría a ser este servicio. Ujú. Es una empresa nacida en Mar del Plata, asumo el dato porque yo también soy de Mar del Plata, Bien. entonces me gusta ese Orgullo, orgullo de orgullo Estado. marplatense. Y en este caso fuimos de la primera empresa con estas características que lo que hacemos es específicamente facturación, ¿sí? Ujú. El sistema de gestión no es un competidor para nosotros, sino nosotros ofrecemos la posibilidad de vincularnos a un sistema de gestión, a un ERP, a sistemas que consideran típico realizar factura. ¿Pero por qué? Porque nosotros automatizamos, por ejemplo, nosotros tenemos vinculación con cualquiera de los e-commerce que te imagines del mercado. O sea, por ejemplo, el Mercado Libre es probable que si compres algo, la factura adjunta sea nuestra desde Ajá. ese lado. Y eso se hace automático. O sea, nosotros recibimos la venta y se facturó y el vendedor no tuvo que hacer nada. Entonces, automatizamos eso, generamos la factura y, por ejemplo, enviamos esa información al sistema de gestión. O sea, el sistema de gestión no queremos que sea una competencia nuestra y ni nos vamos a meter en funciones como stock o cosas que tienen que ver más con la gestión. Ujú. Fuera de lo digital. Obviamente, Sí, adelante, adelante. obviamente, obviamente salieron empresas también con similitudes a nuestro servicio más adelante, en el poco tiempo, Ujú. pero sí por ahí compiten con nuestro segmento SMB, que serían las empresas más chicas desde ese lado, los emprendedores, pero en lo que son empresas grandes no tenemos una competencia directa. Bien. Digo, fuera de lo digital, digo, luchan mucho con esto de a veces notas de crédito, a veces rectificaciones de facturas y demás. ¿Tienen aceitado también un mecanismo para esas situaciones? Exacto, obviamente, si es una devolución, o sea, que correspondía a la nota de crédito, está automatizado tanto la generación de la Ujú. factura como de la nota de crédito, o sea, la nota de crédito se hace automática. Ahí justamente, como decís, la rectificación es más un error humano, ¿no? Porque yo Claro. voy a realizar la factura con los datos que el cliente puso en Mercado Libre. Es muy difícil adivinar ese Ese error error, humano de prevenirlo, alguna claro. manera. Entonces ahí no queda otra que una nota de crédito, que para hacer una nota de crédito del facturante para nuestros clientes es apretar un botón sobre el comprobante que dice nota de crédito, o sea que se crea en un segundo, y ahí genera el nuevo comprobante con los datos que te indicó el cliente, ¿no? Bien. Pero sí, es todo el proceso de facturación. La factura, las notas de crédito, notas de débito y hasta facturas de nicho, ¿no? Nosotros conocemos las clásicas A, B, C, según corresponda, pero Ujú. tenés turismo, exportación, bueno, líquido producto. La que se va a utilizar para esta RG también va a ser un comprobante especial, así que todo tipo de comprobantes lo podemos realizar. Bien. Bruno, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado en el mundillo de las facturas. Y como siempre, como bien decías, hay novedades en Arca y demás, así que seguramente estaremos en contacto para que nos puedas sacar un poco el dolor de cabeza. Muchas gracias, Gustavo. Un No, placer, la por verdad. favor, igualmente. Bien, estuvimos entonces hasta recién con Bruno Mata, Senior Business Developer de Facturante.